El presidente Petro, que ayer lo volvió a hacer, la bandera de libertad a muerte, mientras el presidente Petro habla de eso y habla de asambleas constituyentes y habla de consultas populares. En el Congreso de Andesco, en donde están las CIAs, la Contraloría, la Procuraduría, le están recordando al presidente de que al final de las turbulencias siempre suele haber calma. Desde Cartagena, en donde están en el Congreso de Servicios Públicos, allí con los presidentes de las Cortes, con el procurador y con una grave denuncia que hace el contralor Rodríguez, Marcela Peña. Néstor, buenos días. Entre más habla el presidente Gustavo Petro de Asamblea Nacional Constituyente, más le salen defensores a la Constitución de 1991. Esta vez fue el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Luis Alberto Álvarez, quien aseguró que la justicia ha estado trabajando como muro de contención, algo que por supuesto le ha valido críticas del gobierno Petro por todas esas decisiones en las que el Consejo de Estado frenó ideas que se le ocurrieron al presidente. Cuando una sentencia limita el poder, evita de alguna manera una agenda pública, es natural que haya una reacción, pero la justicia no se puede doblegar ni ante las presiones indebidas de cualquier rama del poder público, ni tampoco por los actores violentos, ni tampoco por los ataques que se dan. Ahí lo oyen ustedes hablando de presiones indebidas. Esto ocurrió en medio del Congreso de Andesco en Cartagena. Allí Álvarez arrancó aplausos del público cuando pidió rodear a la justicia en su labor de defender las libertades y derechos por encima de las agendas políticas. No fue el único que se llevó aplausos. También lo hizo el procurador Gregorio El Hash cuando le dijo al gobierno que aquí el futuro del país no se va a definir ni con papeletas ni con pataletas, sino con elecciones. Dijo El Hash que aquí hay que creer con serenidad en la democracia y para El Hash no hay por qué temer. Señores pasajeros, este vuelo llegará a su destino. Habrá un poco de turbulencia cuando estemos tratando de aterrizar, pero no afecta para nada el buen éxito del viaje que hemos emprendido en las instituciones. Eso es lo que le puedo transmitir. El que se evitó hablar del tema de la constituyente, y eso que le preguntaron directamente, fue el registrador Hernán Penagos, quien simplemente dijo que no iba a hablar de una decisión que no está tomada todavía. Penagos, por supuesto, no estaba oyendo lo que en ese mismo momento decía desde Bogotá el presidente Gustavo Petro. No la ha convocado por decreto, simplemente ha hablado de que el pueblo puede autoconvocarse. Ya me están procesando penalmente por esta frase. Pero en cualquier país democrático, cuando fallan los poderes constituidos, el constituyente puede convocarse. Y mientras todos estamos entretenidos hablando de constituyente, la crisis fiscal tiene una situación muy difícil a la fuerza pública. Tan difícil está el tema que el contralor Carlos Hernán Rodríguez pidió el descongelamiento inmediato de 428.000 millones de pesos para el sector defensa, porque la fuerza pública está viviendo de forma desproporcionada los coletazos de falta de plata en el gobierno. La situación del ejército es la más grave. Esta semana el gobierno tendrá otro round en el Congreso y le tiene que llevar el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año, un presupuesto que por supuesto no va a cumplir la regla fiscal. Marcela Peña, Blue Radio. Pues Marcela, uno de los asistentes a este foro en Cartagena es el contralor Carlos Hernán Rodríguez, que hace esta denuncia alrededor de la seguridad y del sector defensa en Colombia. Señor contralor, buenos días. Apreciado Néstor, un saludo muy cordial para usted, de igual manera para toda la mesa de trabajo y toda la audiencia. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que encontró la Contraloría en el presupuesto del Ministerio de Defensa? Nosotros hemos venido manifestando la preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de la suspensión por 3 vigencias del mecanismo de la regla fiscal. Esto obligaba, lógicamente, a la observancia de los límites de la deuda pública y en caso de presentar niveles importantes, pues ajustar las finanzas para volver a la senda deseada. A mí me preocupa que las razones aducidas para suspender la regla fiscal pues no obedecen a eventos extraordinarios, sino a los mismos efectos de un desbalance gradual que ha venido produciéndose en las finanzas públicas. Esto es que se termina confundiendo la causa con el efecto.
eso termina dificultando la aplicación de soluciones para que nosotros, como le decía anteriormente, podamos volver a la senda de sostenibilidad del Estado. Dentro de ese congelamiento, porque nosotros estamos trabajando con un presupuesto desbalanceado, usted lo recuerda, porque no se ha efectuado un recorte presupuestal, se ha congelado una cifra importantísima de defensa, la cual considero que en este momento pues tiene que ser prioridad. Nosotros estamos haciendo un llamado al gobierno nacional de manera especial con el presupuesto de defensa, que no puede ser la variable de ajuste en una coyuntura fiscal que, si bien es cierto, es compleja. De todas maneras, congelarle, por ejemplo, al Ejército Nacional algo más de 150.000 millones de pesos en este momento, pues representa dificultades serias en unos ítems que nosotros estamos hablando, como el sostenimiento de unidades desplegadas en el territorio, la operación y mantenimiento de aeronaves, que hemos sido reiterativos en ello, como los equipos estratégicos, la inteligencia militar y en general unas limitantes que no pueden poner en riesgo la capacidad de respuesta del Estado ante unas amenazas reales que tenemos hoy en día a la seguridad nacional, y particularmente en las regiones donde la presencia institucional de verdad es indispensable hoy en día para la estabilidad del país. Sí, Contralor, el reporte, el informe de la Contraloría, doy la cifra exacta, habla de un tijeretazo, un recorte para el Ejército Nacional de 152.805 millones de pesos. Si eso se concreta, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué ha detectado la Contraloría? ¿Con qué estamos jugando al comenzar a recortar, inclusive en temas estratégicos como este? Pues hombre, la verdad yo pienso que no se puede terminar en el fondo debilitando un tema de defensa y seguridad nacional. Nosotros hemos reiterado la necesidad de que se debe avanzar hacia una consolidación fiscal responsable, pero pues esto debe verse reflejado en una ejecución presupuestal eficiente, transparente, con unos criterios que deben ser de priorización. Nosotros hemos venido advirtiendo que la sostenibilidad fiscal no puede construirse a costa de debilitar funciones esenciales del Estado, en este caso como la defensa y la seguridad nacional. Por eso nosotros hacemos este llamado de verdad muy, muy respetuoso, pero sí de manera contundente, urgente y categórica al gobierno nacional, para que dentro del marco de su competencia, porque la verdad, Néstor, y en esto hay que ser muy claro, es competencia del gobierno, pero sí proceda al descongelamiento de esos recursos asignados al sector defensa. Esta decisión de verdad, pues lógicamente tendrá que ser producto de una revisión técnica que debe estar focalizada, que debe diferenciarse los gastos, tiene que reducirse de unos gastos de funcionamiento diferentes a este sector, que reconozca la naturaleza estratégica y, como le decía a usted anteriormente, sobre todo la gravedad de las consecuencias de lo que hoy está enfrentando el país en este momento. El fortalecimiento de carácter institucional no se puede negociar, y la verdad la seguridad no admite aplazamientos en nuestro concepto. El presupuesto de defensa no puede ser una variable de una coyuntura fiscal, y por eso estamos haciendo, le reitero a usted, un llamado, pero también para que se garantice la protección de los ciudadanos y la estabilidad en todo el territorio nacional, más en una época que vamos a entrar, como lo hablábamos ayer, Néstor, de prácticamente de temas preelectorales y de una situación de orden público que nuestro concepto de verdad demanda una atención mayúscula y prioritaria en este momento. Sí, Contralor, precisamente habla usted de los gastos de funcionamiento, y hace algo más de una semana en una entrevista para el diario El Tiempo usted habló de lo desbordado que está el gasto y de la imposibilidad de que eso se solucione con una reforma tributaria o ley de financiamiento. ¿Cuál es la verdadera situación fiscal del Estado colombiano? No, yo he venido hablando, Felipe, con un saludo muy cordial para usted, de un cóctel que es peligroso, y el cóctel que es peligroso es venir trabajando sobre un presupuesto que está desbalanceado. Ustedes lo recuerdan desde el momento mismo de su aprobación. No ha habido un recorte presupuestal en el que nosotros hemos venido insistiendo.
siguen aumentándose algunos gastos de funcionamiento, existen dificultades en otras partes en materia de inversión que hemos venido nosotros detectando. Afortunadamente, se ha venido mejorando un tema de recaudo frente a la circunstancia de la DIAN, pero tiene que haber un ajuste, pero ese ajuste desde el punto de vista fiscal no es un ajuste que tenga que hacerse, y en esto quiero ser reiterativo, a costa de unas funciones que son esenciales y prioritarias. Tiene que hacerse en otras cosas, en unos contratos de pronto de prestación de servicios. Nosotros vamos a presentar un informe sobre esta circunstancia. La situación no es fácil. El gobierno, de igual manera, y hay que reconocerlo, pues ha sido cumplido frente al tema de lo que tiene que ver con el pago de la deuda. Pero fíjese usted que si nosotros seguimos en la misma senda de las dificultades que le estoy anunciando a usted, aquí esto termina a nosotros produciéndonos un impacto que termina siendo importantísimo, porque cuando nosotros hablamos de que se está anticipando la renta de igual manera, pero al mismo tiempo se está aplicando lo que le decía a usted de correr por 3 vigencias el mecanismo de la regla fiscal. Esa aplicación de cláusula le permite al gobierno, según sus proyecciones, presentar a finales del 2025 un déficit fiscal que yo calculo aproximadamente del 7.1%, con un aumento de 0.4 puntos porcentuales frente al 2024. El nivel de deuda de finales del 2025 está proyectado en un 61.3, que termina aumentando en 2 puntos porcentuales al 2024. Por lo tanto, es importante que se analice con detalle los motivos que están llevando a la suspensión de esa regla fiscal, determinar las condiciones fiscales y sobre todo que esto va a terminar impactando también a las calificadoras de riesgo, que más adelante van a terminar mirando qué impacto puede producirse frente a este tipo de situaciones y frente a este tipo de medidas, que, como lo he manifestado ya reiterativamente, termina siendo un cóctel bastante peligroso. Pero Contralor, todo el mundo le dice al gobierno: apriétese el cinturón, haga un recorte, mídase en el gasto, y cuando el gobierno hace algún recorte, hace algún aplazamiento de recursos, pues también le caen al gobierno, porque dicen: no, a mi sector no, a la defensa no, al sector salud por favor no le haga el recorte, al sector vivienda tampoco, a los subsidios de energía no, ahí no me aplace los recursos. Entonces, ¿por dónde se puede hacer ese recorte que efectivamente sea de las dimensiones que necesita el país? ¿Cuál es la solución? Mire, el recorte sin lugar a dudas se tiene que dar en el aparato burocrático del Estado. Hay una cantidad de entidades y de organismos que han venido siendo creados de manera gradual. Los recortes, le repito nuevamente, pues no pueden darse de funciones esenciales. Yo le estoy colocando a usted el ejemplo del tema de seguridad nacional. Es que para nadie es un secreto. Aquí se tienen que garantizar el orden público, y sobre todo ahora que estamos entrando prácticamente en una etapa preelectoral y casi que electoral, diría yo. Eso es un tema muy importante, porque permitir que existan dificultades y que se nos generen problemas de orden público mayúsculos podrían. Ayer estaba escuchando a la defensora del pueblo al respecto de que va a presentar un informe sobre las situaciones de orden público que hay en los municipios, y ese es un tema que es prioritario. Y yo le colocaría a usted un ejemplo. Eso es como cuando usted tiene que ajustar la economía en su casa. Pues usted no lo va a hacer a la costa del colegio de los hijos, no los va a sacar del colegio, eventualmente de pronto los puede pasar a otro colegio o mirar algunas medidas, pero sí va a tener que reducir usted las salidas que tenga que hacer al restaurante, las pedidas a domicilio, y le tocará a usted cocinar en su casa. Esa es una buena analogía. Si usted está hoy, y es el motivo de esta entrevista, prendiendo alarmas alrededor del sector defensa, que está siendo motivo de todos estos tijeretazos y recortes, ¿usted ha preguntado, tiene alguna explicación, cómo van a comprar los famosos aviones Gripen? Es decir, por un lado estamos recortando y por el otro lado estamos anunciando un gasto de 3.000 millones de dólares, sacando a los niños del colegio, pero al tiempo gastando una cantidad de plata en asuntos que parecerían no ser los urgentes. Tengo entendido de que esa medida,
tomada por parte del gobierno es al respecto de vigencias futuras sobre el tema y no le provoca un desembolso de manera inmediata. Pero usted tiene totalmente la razón, es que nosotros tenemos que tomar unas medidas inmediatas y como me lo comentaban ahora, sí, es que recursos, por ejemplo, el pago de subsidios, es que se tienen que pagar porque de no pagarse sus subsidios nos vamos a ver nosotros abocados a un racionamiento o nos vamos a ver sometidos, si usted no le pagan el subsidio, habrá un incremento tarifario. Recuerden ustedes que en época de pandemia no se pagaron esos subsidios. Pues esa es una deuda que tiene el Estado como tal. Si el Estado no la paga, pues ¿quién la tendría que pagar? Pues la tiene que pagar el usuario. Entonces, a veces, cuando hay esas circunstancias fiscales, y yo quiero llamar la atención en eso, sobre todo ahora que entramos en épocas preelectorales, la situación fiscal es bastante complicada. Los programas de gobierno, las promesas electorales tienen que ir muy acorde a la realidad fiscal, y la realidad fiscal que nosotros tenemos es una realidad que es bastante complicada, bastante compleja y que sobre todo demanda el mayor grado de responsabilidad dentro del carácter técnico, sobre todo por lo que les comentaba ahora, frente a las calificadoras de riesgo desde el punto de vista internacional, que tendrán también su punto de vista frente al manejo fiscal de las finanzas del Estado. Vale, es el Contralor Rodríguez hablando de tijeretazos, de la situación fiscal, en particular para el sector de defensa tan sensible por estos días. Contralor, una pregunta final. ¿Usted sabe algo del anuncio del presidente Petro ayer de que quiere resucitar Telecom? ¿Tiene algún dato de cómo, de cuánto vale resucitar la vieja Telecom? No, Néstor, apenas ayer tarde que estaba escuchando yo la intervención que él realizó cuando estaba tomando lo de la medida laboral, lo escuché, pero no tengo conocimiento. Pero sí, no quiero dejar aquí en el tintero, yo creo que la segunda semana de julio estamos sacando el informe, ahora que me lo mencionaban también, sobre el tema de salud. Y ese tema sí, de verdad, como decimos nosotros, pues si por el lado de los subsidios llueve por ahí, no escampa, porque sí hay una serie de inconvenientes, y a lo que nos vamos a referir de manera puntual sobre las intervenciones y sobre otras circunstancias que tienen que ver frente a la prestación de servicios. Pues, Contralor, espero tener la oportunidad de preguntarle, de aclarar esa radiografía que usted anuncia está a punto de sacar la Contraloría General de la República. Contralor Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Néstor, a usted muy amable, de igual manera un saludo muy cordial para todos. ¿Qué sabemos del anuncio